Hola, les damos la bienvenida a un nuevo video de elementos de programación. El tema que vamos a ver es la búsqueda secuencial en un vector. Nosotros vamos a tener un vector cargado con diferentes números. Y lo que queremos saber es si determinado número está o no está dentro de ese vector. Acá vemos en pantalla un ejemplo de un vector cargado con distintos números. Y lo que queremos saber es si el número 65 está en ese vector. Si nosotros pudiéramos ver entero el vector, miramos a simple vista y vemos, sí, el número 65 está, y si lo contamos está en la posición 3, o sea, es el tercer dato dentro de ese vector. Pero, ¿cómo hacemos para resolver esto mismo con un algoritmo? ¿Cómo desde la programación podemos saber si el 65 está o no dentro de ese vector? Nuestro algoritmo de búsqueda secuencial lo que va a hacer es ir recorriendo posición a posición desde el principio del vector e ir preguntando si el número que se encuentra guardado es igual al que estamos buscando. Para hacer este algoritmo tenemos que recordar que para cada posición del vector utilizamos el nombre y un subíndice. Este subíndice nos indica el desplazamiento de dónde está el dato desde el inicio del vector. Por lo tanto, el primer dato va a estar en la posición 0 porque no me estoy desplazando nada. El segundo dato va a estar en la posición 1, el tercero en la posición 2 y así sucesivamente. Entonces comenzamos nuestro algoritmo mirando la primera posición y vemos que en la primera posición está el número 15. Nosotros estábamos buscando el número 65, entonces el 15 no es igual al 65, por lo tanto es un número distinto al que estamos buscando y no nos sirve. Y lo que vamos a hacer es seguir buscando hacia adelante. Avanzamos a la segunda posición y vemos que está el número 25, tampoco es el que estamos buscando, entonces no nos sirve, tenemos que seguir adelante. Miramos ahora la tercera posición del vector y vemos que realmente está el número 65, entonces lo encontramos. ¿Y lo encontramos en qué posición? Bueno, es en la tercera posición del vector, que coincide con el subíndice número 2. Pero ¿qué pasa ahora si buscamos otro número? A ver, busquemos por ejemplo el número 33. El procedimiento es el mismo. Y vamos a ir buscando en cada una de las posiciones a ver si está el número 33 a partir de la primera. Miramos en la primera posición del vector y vemos que está el número 15. Entonces no nos sirve, tenemos que seguir buscando. En la segunda posición, es decir, en el vector subíndice 1, está el número 25. El número 25 es distinto al número que estamos buscando, que es el 33, por lo tanto debemos seguir buscando. Vamos a la tercera posición y en esa posición nos encontramos con el número 65. Estamos buscando el 33, entonces no nos sirve, debemos seguir buscando. En la cuarta posición está el número 5, tampoco es el que estamos buscando, entonces seguimos adelante. En la quinta posición, es decir, en el vector sub 4, está el número 10. Es distinto al número 33, entonces tenemos que seguir buscando. Y llegamos a la sexta posición, es decir, el vector sub 5. Nos encontramos que está el número 45. No es el número 33, pero no podemos seguir buscando porque nuestro vector no tiene más datos. Esa es la última posición del vector. Entonces llegamos al fin del vector. Entonces lo que podemos decir es que el número 33 no se encuentra dentro del vector que estamos mirando. Este procedimiento que hicimos recién lo vamos a escribir ahora en una función. La función va a recibir un vector y el dato a buscar. Y hasta dónde tiene que buscar dentro de ese vector. Es decir, en nuestro ejemplo, como lo buscamos en todo el vector, pasamos la cantidad total de datos. Pero podríamos utilizar este parámetro para buscar, por ejemplo, en una parte de un vector. Por ejemplo, si definimos un vector muy grande donde no vamos a usar todos los datos, decimos hasta dónde está completo ese vector, entonces por lo tanto hasta dónde vamos a buscar. Esta función lo que va a hacer es buscar el dato y nos va a retornar el subíndice del vector donde lo encuentra. Y en el caso de que no lo encuentre, nos va a devolver un -1. Vemos ahora el prototipo de la función. La función devuelve un dato entero. Ese dato nos va a decir la posición donde se encuentra el dato que estamos buscando dentro del vector, o nos va a devolver un -1, que es un índice no válido, que nos va a indicar que ese dato no está dentro del vector. El primer parámetro es dónde buscar, o sea, en qué vector vamos a buscar los datos. En este caso es un vector de enteros. Después, ¿qué dato queremos buscar? Bueno, pasamos un entero para ver si está dentro del primer vector. Y por último, un entero que indica la cantidad de datos en los cuales vamos a buscar. ¿Hasta dónde vamos a buscar ese dato?
Comenzamos el algoritmo y lo primero que tenemos que hacer es definir las variables locales a la función. Recordemos que estas variables solamente van a estar vigentes en la función y cuando se cierra la función esta memoria se pierde y no es accesible. Vamos a definir una variable i que nos va a servir como subíndice para ir recorriendo el vector posición a posición y luego vamos a definir una variable pos que nos va a indicar dónde está el dato buscado. De entrada vamos a inicializarla en -1. Es decir, vamos a asumir que todavía no lo encontramos, y es cierto porque todavía no buscamos si está o no está. Iniciamos ahora un ciclo repetitivo para ir buscando el dato posición a posición. Vamos a utilizar un ciclo while para hacerlo más óptimo y no recorrer todo el vector, y una vez que lo encontremos poder salir. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el ciclo while mirando, quedándonos adentro del ciclo mientras no lo encontremos. No encontrarlo significa que pos, la variable pos, sigue valiendo -1. O sea que mientras pos sea igual a -1, nos vamos a quedar dentro del ciclo. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar dentro de un límite los datos, porque no nos podemos pasar del tamaño del vector o dentro del tamaño de los datos en los cuales queremos buscar. Entonces, tenemos que chequear nuestro subíndice i que no pase la cantidad de datos en los cuales estamos buscando. Para cada posición del vector, lo que preguntamos es si el dato que estamos buscando es igual al dato que está guardado en la posición del vector. Entonces la pregunta es if vector en la posición sub i, que comienza en 0, o sea, primero busca en la primera posición, es igual al dato. Si es igual, entonces lo que hace es cambiar la variable pos, que me indica en qué posición lo encontró. Entonces lo reemplazo por la variable i, que me dice la posición actual donde estoy parado en el vector. Si eso se cumple, cuando vuelve a evaluar la condición del while, le va a dar falso, porque dice pos es igual a -1, no, porque ya lo encontré y lo reemplacé por un subíndice válido. Entonces sale del while porque tiene un AND, y para que el AND sea verdadero, las dos partes tienen que ser verdaderas. Con que la primera sea falsa, ya sale del ciclo. Pero en el caso de que no lo encuentre, lo que tenemos que hacer es seguir avanzando a la siguiente posición para seguir buscando. Entonces lo que hacemos es incrementar la variable i en 1 mediante i++. Entonces la segunda vez va a preguntar por el vector sub 1, si lo encuentra va a cambiar pos, si no lo encuentra va a incrementar i, y así sucesivamente hasta que lo encuentre o hasta que se termine los datos en los cuales buscar. Entonces va a salir por la condición cuando i sea igual a cant. No se va a cumplir la segunda parte del AND y va a salir de ese ciclo. Y nos va a devolver al final la variable pos. La variable pos, si lo encontró, va a tener en qué subíndice está, y si no lo encontró, simplemente nos va a devolver el valor inicial, que es -1. Fíjense, dentro del while, en el único lugar que cambia pos es si la parte de la pregunta se hace verdadera, o sea que si el dato buscado está dentro del vector. Si no está, pos nunca se modificó y quedó con el valor -1. De esta forma finalizamos el tema de la búsqueda secuencial en un vector. El ejemplo que vimos se hizo sobre un vector de enteros, pero exactamente el mismo procedimiento se utiliza para realizar la búsqueda con otro tipo de datos, por ejemplo con tipos de datos float o tipos de datos char.